Juan capítulo 3, versículos 22 hasta el 36. Y yo quisiera, hermanos, esta mañana darte argumentos contundentes según las Escrituras, desde la cosmovisión de Juan el Bautista, de por qué Cristo debe ser preeminente en el corazón de la iglesia. Y yo voy a repetir eso. Yo quisiera, hermano, hoy darte argumentos bíblicos desde la cosmovisión, desde el entendimiento de Juan el Bautista, de por qué Cristo debe ser preeminente, sublime, primero, muy glorioso, muy admirable en el corazón de la iglesia. ¿No? Y yo creo, hermanos, que, a manera personal yo quisiera, hermanos, y es mi oración para el próximo año, que Cristo sea primero en mi corazón, que Cristo sea preeminente. Hermanos, bíblicamente Cristo tiene que ser preeminente en la iglesia. Y Cristo tiene que ser primero en la iglesia, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Dice la palabra del Señor, versículo 22, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín. Hermana, muchísimas gracias. Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, o maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo quisiera una vez más leer versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Hermanos, oremos, por favor. Señor, te damos muchas gracias hoy por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que atraviesa, Señor, y que transforma, Señor, el corazón nuestro, el corazón de tu iglesia, Señor. Y yo quisiera, Señor, en este texto que esta mañana hemos leído, Señor, y el cual nosotros creemos que proviene de ti, que ha sido, Señor, exhalado por ti, oh Padre Santo, que tú en este texto, Señor, esta mañana, Señor, glorifiques a tu Hijo Cristo, Señor, y tú bendigas en tu gloria a la iglesia, Señor. Y que esta mañana, Señor, cuando nosotros escuchamos tu palabra, Señor, ya habiendo antes leído tu palabra y habiendo orado tu palabra, Señor, y habiendo cantado tu palabra, Señor, que esta mañana mientras escuchamos tu palabra predicada, Señor, tú seas exaltado, Señor, y Cristo sea en nosotros, Señor, preeminente, primero, sublime, Señor. Y que cuando nosotros tengamos que tomar decisiones y enfrentar situaciones, y cuando nosotros tenemos a un lado las situaciones y las decisiones y al otro lado a Cristo, Cristo
sea primero, Señor, y Cristo sea más importante, Señor, y Cristo sea preeminente en nuestras vidas, Señor. Y yo creo, Señor, que en el día de hoy la iglesia necesita, Señor, urgentemente tener a Cristo, Señor, como primicia, como primero, Señor, como preeminente, porque Él es preeminente, porque Él es sublime, Señor, y porque Él es digno de que tus hijos y tus hijas, Señor, vivan con una cosmovisión centrada como Cristo, siendo preeminente. Yo ruego, Señor, asistencia hoy a mi vida, Señor, en mis hermanos, Señor, y que nosotros hoy, Señor, no salgamos igual, Señor, como entramos, sino que nosotros seamos transformados, Señor, por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, y que nosotros cuando, Señor, hayamos terminado de darte culto, Señor, y salgamos de este lugar, nosotros te contemplemos, te demos gloria, Señor, y nosotros vivamos, Señor, en todo tiempo y en todo lugar para ti, Señor, porque tú eres digno, Señor, y porque tú eres, Señor, suficiente para nosotros. Y esta mañana te damos muchas gracias y te damos mucha gloria, Señor. Te damos mucha honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, cuando yo medito las Escrituras, yo tengo una costumbre, y es analizar a los hombres y mujeres que las Escrituras describen. Y yo entiendo que los hombres y mujeres que las Escrituras describen son pecadores redimidos por gracia. Pero en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo, que ha hecho obras gloriosas en los hombres y mujeres de las Escrituras, yo exalto, hermanos, y yo aprecio mucho las características de hombres y mujeres de las Escrituras. Yo entiendo por las Escrituras que Pablo fue un hombre maravilloso, ¿no? Y Pablo fue un hombre que ama al Señor, que amó al Señor en extremo. Pero sin duda, hermanos, este hombre que está en este texto para mí es muy precioso. Y este hombre, hermanos, que está en este texto tiene características que yo quisiera tener, ¿no? Y por supuesto, yo estoy haciendo referencia a Juan el Bautista. Casi el 80-85% de este pasaje son palabras que provienen del corazón de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermanos, casi que está tratando de evangelizar o discipular, no lo sé, a unos hombres para que ellos tengan en su corazón como preeminente a Cristo. Hermanos, me encanta de Juan el Bautista que casi siempre que yo lo encuentro en las Escrituras, él está hablando de Cristo. Y eso me encanta de Juan, hermanos. Yo creo que en el día de hoy, hermanos, en las conversaciones de muchos creyentes, casi Cristo no es mencionado. Hubo un hombre en la historia, hermanos, que él oraba al Señor todos los días, y en su oración él pedía al Señor que cuando conversara con alguien no pasara 15 minutos sin que él hubiese hablado a ese alguien del Señor Jesucristo. Y yo creo, hermanos, que Juan el Bautista fue así. No pasaban 15 minutos y Juan estaba hablando de Jesucristo. Que el Señor permita que seamos así, hermanos. Ahora, ¿qué tenemos en este pasaje? Tenemos, hermanos, al Señor Jesucristo por un lado con sus discípulos en Judea bautizando. Ahora, capítulo 4 nos va a decir que no es Cristo quien está bautizando, sino que son los discípulos de Cristo. Versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, por un lado tenemos al Señor Jesucristo, tenemos a los discípulos, tenemos las multitudes, y las multitudes están siendo bautizadas. Por otro lado tenemos a los discípulos de Juan, hermanos,
a los judíos teniendo una conversación acerca de la purificación. Y yo no quisiera entrar en detalles en purificación, pero ritos y algunas cosas que se hacían bajo el antiguo pacto. Y luego que los discípulos de Juan el Bautista terminan de tener esa conversación de la purificación con los judíos, ellos notan, hermanos, que las multitudes están yendo tras de Cristo y que ya no están yendo tras de Juan. Los discípulos de Juan se dan cuenta que ahora las multitudes ya no corren tras de Juan el Bautista, tras de su maestro, sino que más bien las multitudes corren tras de Cristo. Y entonces, hermanos, en el corazón de estos discípulos de Juan se genera una serie de emociones, una serie de situaciones que ellos quieren expresar frente a Juan el Bautista. Yo creo que hay celos en el corazón de estos hombres. Cuando o antes de que nuestro Señor Jesucristo hiciera presencia en medio de los hombres y viésemos su gloria, Juan el Bautista apareció predicando el reino de los cielos, ¿no? Y Juan el Bautista apareció predicando el reino de los cielos para preparar los corazones para que Cristo, para la venida de Cristo, hermanos. Y eso hace, hermanos, que muchos hombres y muchas mujeres caminen con Juan. Pero luego aparece el Señor Jesucristo y ahora los hombres y mujeres que quizás antes caminaban con Juan el Bautista están yendo tras de Cristo. Entonces estos discípulos corren a su maestro. De hecho, en el versículo 26 ellos le llaman Rabí a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es un maestro, o fue un maestro para estos hombres. Y mira lo que dicen estos hombres de Cristo: mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. En el entendimiento de estos hombres, nuestro Señor Jesucristo es alguien más. Pueden ver cómo ellos expresan de él: mira, maestro, que el que estaba contigo allá al otro lado del Jordán, bautiza, y todos van a él y ya no vienen a ti. Más o menos, hermanos, es como cuando alguna vez un compañero de trabajo estaba muy molesto con alguien y él ni siquiera mencionaba el nombre de ese alguien, ¿no? Sino que él decía, el fulano de tal, el tal ese. Y él hacía eso porque él estaba molesto con ese hombre. Y yo puedo ver en el texto, hermano, que los discípulos de Juan ni siquiera quieren mencionar a Jesús, sino que él dice, aquel que estaba contigo al otro lado en el Jordán. Y cuando nosotros revisamos el Evangelio antes, hermanos, ya Juan ha predicado y ha proclamado a sus discípulos a Cristo. Y entonces, hermanos, Juan nos empieza a decir, primeramente a ellos, Juan empieza a decirles a ellos y también a nosotros por qué Cristo, hermanos, tiene preeminencia y por qué es bueno, justo, santo que las multitudes vayan a él y no a Juan. ¿Puedes ver eso? Juan va a aprovechar la oportunidad, quizás los celos de sus discípulos para con él, y va a presentarles la supremacía, la preeminencia, hermanos, de Jesucristo. Y Juan va a mencionar por lo menos 3 títulos importantes que posee Cristo y solo Cristo, hermanos, por lo cual Él es preeminente. Y Juan va a decir que Jesucristo es el Cristo y por eso las multitudes deben ir a Él. Y Juan va a decir que Jesucristo es el esposo de la iglesia y por eso las multitudes deben ir a él. Y Juan va a decir que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, al cual Dios ama
Y por eso es justo, santo, bueno, correcto que las multitudes vayan tras de él. Mira lo que dice el versículo 27. Puedes mirar allí tu Biblia conmigo, hermano. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Verso 28, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan está diciendo a sus discípulos, las multitudes se van tras de él, y eso es bueno, porque yo no soy el Cristo. Si yo fuese el Cristo, que las multitudes estén conmigo y se queden conmigo, pero como yo no soy el Cristo, sino que Él es el Cristo, entonces es bueno que las multitudes vayan tras de Él. Mira cómo Juan antes ha proclamado a Cristo en el capítulo 1. Versículo 27. Versículo 26, Juan capítulo 1, versículo 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 36. Y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo, he aquí el Cordero del Señor. Juan está diciendo, hermanos, a sus discípulos, que el hombre que está bautizando y tras del cual las multitudes están yendo es el Cristo, hermanos. Si nosotros entendiéramos, hermanos, la dimensión de las palabras, de lo que Juan está diciendo, hermanos, Jesucristo, Jesús, el Hijo de María, hijo adoptivo de José, es el Cristo. Y eso quiere decir, hermanos, que aquel hombre de Nazaret, cuya profesión, carpintero, es el hombre que cumple perfectamente en sí mismo todo lo que el Antiguo Testamento ha dicho de él. Hermanos, cuando nosotros analizamos a la luz de las Escrituras lo que significa que Jesús sea el Cristo, hermano, eso es algo glorioso. Si Jesucristo es el Cristo, todo lo que se ha dicho antes de aquel varón, de aquella figura que aparecería para la bendición de Israel y de todas las naciones, hermanos, lo que Juan está diciendo es muy sublime. Jesús es el Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que Jesucristo es la simiente que se prometió en el Edén, en Juan 3:15, que derrotaría a Satanás. ¿Puedes ver eso? No solamente quiere decir esto, quiere decir que Él es el Salvador que Dios prometió para los hombres y mujeres para redimirlos de la iniquidad y del pecado. Quiere decir, hermanos, que este es el hombre, varón perfecto, que cumple perfectamente el Salmo 1. Y este es el Hijo de Dios que cumple perfectamente el Salmo 2. Y no solamente eso, hermanos, este es aquel que cumple perfectamente el Salmo 3, el Salmo 53, Isaías 53. Y no solamente quiere decir eso, hermanos, quiere decir que este es el siervo de Jehová, el ungido de Jehová, que Él escogió para su gloria y para la bendición de su pueblo. Es lo que Juan está diciendo cuando dice que Él es el Cristo. Hermanos, de hecho, esa verdad casi que nos separa a nosotros, hermanos, de todas las cosmovisiones en el mundo. Y voy a explicarte por qué.
Cuando los hombres estudiaban el Antiguo Testamento, principalmente los judíos, ellos entendían que en el Antiguo Testamento hay una figura, hay un hombre, hay una persona cuya identidad es difícil de describir. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque algunas veces esa figura pareciera ser un hombre débil, pero otras veces esa figura pareciera ser Dios mismo. De hecho, cuando tú lees Isaías capítulo 42 y ves el anuncio del Bautista, que alguien pregonero aparecería antes de que el Mesías hiciera presencia, en Isaías 42 se habla de Jehová, de que quien va a aparecer en escena es Jehová. De manera, hermanos, que lo que Juan está diciendo en este pasaje es muy importante. Él está diciendo que la figura que está en el Antiguo Testamento, revelada de distintas maneras, desde distintas perspectivas, aún en compañía del anciano de días en el trono de gloria, es Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es el Cristo. Él es el Mesías. Él es aquel varón prometido que nacería en Belén, cuyas salidas son desde la eternidad, que vendría para la gloria de Dios y para la bendición de su pueblo. Entonces Juan está diciendo a sus discípulos, es bueno que las multitudes vayan tras él. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué es bueno que vayan tras de él y no tras de ti? Porque yo no soy el Cristo. Él sí. Él es el Cristo. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Ahora, en estos versículos Juan se describe a sí mismo, hermanos, como el amigo del esposo. El amigo del esposo. Pareciera ser que en las bodas judías los esposos tienen un amigo muy especial y es alguien que participa activamente y que se involucra demasiado en la boda del esposo. Él tiene una participación especial. Y Juan, hermanos, está diciendo que él es el amigo del esposo. Y esto me parece glorioso. Cuando tú vas a Efesios capítulo 5, capítulo 6, hermanos, y tú encuentras la figura de Cristo y la iglesia, ¿no? Y Cristo es el esposo, y la iglesia es la esposa. Pablo dice que eso es un misterio. Y él está revelando ese misterio. ¿Cuál misterio? Que en la eternidad Dios determinó que Cristo fuera el esposo y la iglesia la esposa y que ellos tuvieran comunión para siempre. Que en la eternidad Dios determinó un pueblo para su Hijo, para que su Hijo tuviera comunión con ese pueblo para siempre. Y ese pueblo es la iglesia. Pero en el entendimiento de Juan, esta verdad estaba clara. Juan ya conocía este misterio. De hecho, hermanos, cuando nosotros miramos esa figura de un esposo y una esposa, tú puedes casi que atravesar las escrituras y encontrar allí el matrimonio, un esposo y una esposa. En el Antiguo Testamento encuentras a Jehová, el esposo de Israel, ¿no? En el Nuevo Testamento tienes a Cristo, tienes la iglesia, Y Juan entiende, hermanos, esta figura, y Juan está diciendo que el esposo, ten en cuenta que aquí no está el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento, pero que el esposo es Jesucristo. Y que es bueno que la iglesia, que el pueblo corra atrás de él para tener intimidad con él y para tener comunión con él. Hermanos, el fin último del creyente es conocer a Cristo y tener una comunión ininterrumpida con Él para siempre. Y Juan está diciendo, hermanos, en este pasaje
yo no soy el esposo. No es conmigo con quien la iglesia, con quien el pueblo de Dios debe tener comunión ininterrumpida. Es con Él, es con Cristo. Y acá hay algo interesante. Mira lo que dice Juan de sí mismo. El que tiene, versículo 29, la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Puedes ver eso, hermano? Es glorioso. ¿Qué está enseñando Juan? Juan tiene mucho gozo cuando los hombres y mujeres corren tras de Cristo. Él tiene mucho gozo. Por eso yo quisiera tener características que tiene Juan. Porque es el corazón que debe tener la iglesia. La iglesia debe tener mucho gozo cuando ella puede ver que los hombres y mujeres que antes corrían para alejarse de Cristo, ahora están viniendo tras de Él. Para adorarlo, para exaltarlo, para conocerlo, hermanos. Y la iglesia tiene que poner mucho empeño, hermanos. Mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación para que esto sea así. La iglesia debe dedicarse a que hombres y mujeres corran tras de Cristo. Casi que Juan, hermanos, con lo que él está haciendo, refleja en sí mismo lo que Pablo experimenta en su corazón. ¿Recuerdas? Filipenses capítulo 1. Cuando Juan dice que Pablo dice que él tiene mucho gozo de que Cristo sea predicado y de que Cristo sea anunciado. Aunque algunas veces lo anuncien por motivaciones erróneas, pero él tiene gozo que Cristo sea proclamado, predicado. ¿Por qué? Porque más hombres y más mujeres vendrán a Cristo para conocerlo y para disfrutar de Él para siempre. Y es lo que Juan está enseñando a sus discípulos. Juan está diciendo a sus discípulos, es bueno que las multitudes corran tras de Cristo porque Él es el esposo. Y Él es quien trae gozo, abundante dicha a los hombres y mujeres que corren tras de Él. Porque Él es preeminente, hermanos. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y Juan se goza de esto. Hermano, una pregunta. ¿Tienes gozo de que hombres y mujeres conozcan al Señor? De verdad, ¿tienes gozo de que esto sea así? ¿Sabes cuál es la evidencia de que tú tienes gozo de que esto sea así? Que tú eres como Juan y que tú hablas constantemente de Cristo. Hermano, yo hace poco tengo un vehículo y yo manejo el vehículo y yo llevo personas. Y mi oración al Señor es que cada persona que se sube ahí al vehículo, esa persona pueda escuchar del Evangelio de Cristo. Y por la gracia de Dios, hermanos, yo he subido como 200 personas, como 300 personas al día de hoy. Y yo he hablado, hermanos, casi a todas, del Señor. Y yo he hablado de Cristo. Conversamos de algunas cosas y yo trato de ver esta persona qué cosas le agradan y qué cosas yo pudiera conversar con ella. Y luego, cuando yo tengo la oportunidad, yo hablo de Cristo. Y en muchas ocasiones, hermanos, yo he visto el brillo en los ojos de estos hombres y mujeres al escuchar de Jesucristo. Yo creo, hermanos, que afuera hay muchos hombres y muchas mujeres que quisieran, por el Señor, escuchar de Cristo. Y esto, hermanos, traerá mucho gozo al corazón de la iglesia. Cristo es preeminente. La oración de nuestro pastor esta mañana es que las naciones no desprecien a Cristo. ¿Cómo es que las naciones no despreciarán a Cristo? Cuando ellos entienden quién es Cristo y cuando Cristo en sus corazones es primero. Es primero, hermano. La iglesia debe enseñar a Cristo. Mira lo que dice el verso 30. Es necesario que Él crezca y es necesario que yo mengüe. Lo que Juan está diciendo, hermanos, es que el propósito de su proclamación es anunciar a Cristo. Hasta ahí.
Cuando Cristo hace presencia, Él ya no es necesario. ¿No? Más o menos una ilustración de un pastor a quien quiero mucho y que me la obsequió, él me obsequió esta ilustración. Más o menos es esto. Está de noche, ¿no? Es de noche. Y Juan tiene una antorcha en su mano, ¿no? Juan el Bautista. Y él está moviendo la antorcha para que las personas vengan a él y escuchen el mensaje de Cristo, ¿no? Pero en la mañana, cuando la aurora empieza a ascender, el sol radiante hace presencia, ya no necesitas la antorcha, ¿cierto? El sol es suficiente. Bueno, no que Cristo sea el sol, pero Juan una antorcha, Cristo con su luz gloriosa aparece. Bueno, ya no necesitamos una antorcha, la luz está entre nosotros. El Hijo de Dios está entre nosotros. Es más o menos lo que Juan está enseñando en versículo 30, ¿no? Es necesario que Él crezca, no porque Cristo necesite crecer, él es glorioso perfectamente. Pero lo que está diciendo Juan es que pareciera ser que ya su ministerio está llegando a su fin. Un comentario ahí, hermanos. El ministerio de Juan dura 6 meses y cortan su cabeza. Y él es el hombre más grande, según Cristo, que ha nacido de mujer, ¿no? Bueno, el ministerio de Juan es muy glorioso. Él siempre proclamó a Cristo. Es necesario que Cristo ahora, que está entre nosotros, es necesario que los hombres ahora vean su gloria, que le puedan ver cara a cara y que mi ministerio termine. Y literalmente el ministerio, hermanos, de Juan, cuando Cristo aparece en escena, termina, ¿no? Él termina porque Herodes corta. Herodes, estoy bien, ¿sí? Corta su cabeza. Entonces tenemos, hermanos, que Jesús es el Cristo y que Él es el esposo de la iglesia y que la iglesia debe tener intimidad con Cristo. Verso 31. El que de arriba viene sobre todos, hermanos. Eso es lo que hace que Cristo sea tan glorioso, hermanos. Él desciende de los cielos. Eso nos dice que, a diferencia de Juan, Cristo es celestial. Y eso es glorioso, hermanos, porque cuando los discípulos de Juan están escuchando a Juan el Bautista hablar y miran a Jesucristo, ellos ven un hombre común y corriente. De hecho, casi que los discípulos de Juan pueden decir: pero si es el hijo de José y de María y es carpintero, y los hermanos Judas y Santiago y sus hermanos. Pero Juan les está diciendo: sí, es un hombre, pero también ese hombre es celestial, porque ese hombre ha descendido del cielo. Y casi que Juan en esta sola frase está citando lo que ya ha dicho Juan el apóstol en Juan capítulo 1. Él es el verbo que en el principio existía con Dios, que era con Dios y que es Dios y que se hizo carne. Él es el verbo hecho carne, hermanos. El Hijo de Dios. El que de arriba viene es sobre todos, hermanos. Juan está diciendo que aquel hombre que está bautizando en el Jordán está por encima de todos, que él tiene la misma posición, hermanos, que solo posee Dios. Es decir, que Cristo se sienta juntamente en el trono con Dios y Él está por encima de todos, hermanos. Y eso es muy glorioso, hermanos. En el día de hoy decir que Cristo es Dios es peligroso, hermanos. Una vez un testigo de Jehová me encontró y él quería evangelizarme, ¿no? Y yo ya era cristiano en ese tiempo. Y empezamos a conversar y él empezó a contarme, hermanos,
de cómo por causa de la predicación que él entrega a los hombres y mujeres, que no es bíblica, él es perseguido. Y entonces yo le dije, me parece chistoso, fue un poco chistoso. Y yo dije, ok, has sido perseguido, ahora tú me vas a perseguir a mí. Yo le dije, ahora tú me vas a perseguir a mí. Tú has sido perseguido por predicar. Bueno, ahora tú me vas a perseguir a mí. Y entonces él como que, ¿cómo que yo te voy a perseguir a ti? Sí, tú me vas a perseguir a mí. ¿Por qué? Yo le dije, porque Cristo es Dios. Y entonces sí, la conversación cambió. Él estaba un poco molesto. Hermanos, de hecho la historia, hermanos, el cristianismo se divide de todas las cosmovisiones porque el cristianismo dice, afirma, proclama, predica que aquel hombre es Dios hecho carne, hermanos. Jesucristo, hermanos, Jesucristo es Dios. Él es Dios, Él es el Dios eterno, Él es el Dios de gloria, Él es el Dios y no hay otro, Él es el único Dios verdadero. Y por eso Él es preeminente, hermanos. Hermano, por eso es digno de que tú entregues toda tu vida a Él. Toda, hermano, sin reservas, sin guardarte nada, hermano. Todo para Cristo. Todo tu tiempo, hermano, todo tu pensamiento, todas tus fuerzas, todas tus energías, todo lo que tú eres, todo tu ser, Él es digno de que tú lo ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, por lo que Él es, hermano, y por lo que Él ha hecho por ti. Cristo, hermanos, es suficiente. Es difícil, hermanos, pensar en los muchos momentos de mi vida donde yo me he comportado como un hombre en cuyo corazón Cristo no es supremo. Cristo es suficiente, hermanos. Él es Dios. Él es Dios. Él es digno, hermanos. Él es muy digno. Él es muy bello. Él es muy glorioso. Él es muy sublime. Él viene del cielo, hermanos. Él no es terrenal. En el antiguo pacto hay un hombre terrenal, Moisés, él es terrenal y él es insuficiente. Pero en el nuevo pacto en el cual la iglesia está y la cual disfruta de las bendiciones que Dios prometió a su Hijo Jesucristo, el mediador es celestial. Dios mismo es el mediador, hermanos, del nuevo pacto. Juan está diciendo a sus discípulos, las cosas que yo les digo son terrenales, pero el que viene del cielo es sobre todos y Él habla literalmente en todo tiempo, cada instante, hermanos, las palabras de Dios. Mira lo que dice Juan de Cristo, lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. De hecho, en el capítulo 5, Cristo va a decir que lo que Él ha aprendido de su Padre es lo que Él enseña, hermanos. Trata de pensar en esto, Cristo teniendo comunión con su Padre eternamente. Y ahora desciende para enseñarnos eso que Él ha tenido durante siempre. La gloria que Él disfruta al lado de su Padre, hermanos, ahora Él ha venido a traernos. Y nadie recibe su testimonio, hermanos. Es casi citando Isaías 53, como que escondimos de Él el rostro. Y todos nos apartamos y nos descarriamos. Pero mira lo que dice Juan, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medio. Juan está diciendo que Jesucristo es preeminente, es digno porque Él es celestial, porque Él es Dios, Él procede de Dios y Él habla las palabras de Dios. Y la evidencia que tiene Juan de que esto es así, es que Juan vio que Jesucristo fue lleno todo del Espíritu Santo. Ese versículo 34 está hablando de Cristo, hermanos. Juan está recordando el bautizo de Cristo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Juan el Bautista. Y literalmente lo que ese pasaje significa es que Cristo en sí mismo fue lleno de todo el Espíritu Santo. Todo el Espíritu de Dios en él.
Y esa es la evidencia que Juan tiene de enseñar a sus discípulos que Cristo es alguien, no sé si decir que más que un hombre, porque Él sí es un hombre, Él se hizo hombre, pero Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Versículo 35, mira lo que dice: el Padre ama al Hijo. Hermanos, es casi como que Juan está diciendo a sus discípulos: si el Padre lo ama a Él, ¿cómo no amarlo? ¿No? Si el Padre le ama a Él, ¿cómo es que tú no le amas? ¿Cómo es que vienes a mí a decirme que por qué las multitudes van tras de Él y no tras de mí? Él es el Hijo amado de Dios. Él es el unigénito de Dios. Él es en quien Jehová el Padre, el Santo, 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 se complace. Él es el Hijo unigénito amado de Dios. El Padre ama al Hijo, hermanos. Por eso es que, hermanos, es imperdonable, hermanos, no amar a Cristo. Él es digno de ser amado. Él ha hecho todo para que lo amemos, hermanos. Él nunca ha hecho nada mal contra nosotros. Sin causa le aborrecen a Cristo, hermanos. ¿Puedes ver eso? Esa sociedad, hermanos, en la que tú y yo vivimos, sin causa aborrece a Cristo, hermanos. Él es el Hijo amado de Dios. El Padre ama al Hijo. ¿Y cómo no amarlo? ¿Cómo no amar al Hijo? El Padre ama a su Hijo. De hecho, Juan dice esto, hermanos, pensando en lo glorioso y sorprendente que tuvo que ser la escena del bautismo, hermanos. Solo piensa en eso. Y yo creo que esa escena marcó para siempre a Juan. Un hombre entrando a las aguas, a la vista de los hombres común y corriente, y cuando este hombre es inmerso en las aguas y sale, los cielos se abren, hermanos, literalmente los cielos se abren. Y el Espíritu Santo desciende, y en el cielo Dios, el Padre, dice: este es en quien yo me complazco, este es mi Hijo amado. Mira lo que dice el verso 35, todas las cosas ha entregado en su mano, hermanos. Él es Señor de todo. Él está por encima de todo. Todo es suyo. Por eso es bueno que los hombres y mujeres corran tras de Él y no tras de Juan. Verso 36. Y aquí tienes una exposición, hermano, completa, contundente del Evangelio. Tienes a Juan mostrando la preeminencia de Cristo para que sus discípulos vayan tras de Él. Pero luego tú tienes, hermanos, también la claridad de qué va a pasar con aquellos que no aman a Cristo. Juan te presentó a Cristo, hermano. Juan presentó a Cristo a sus discípulos. La decisión es que ellos corran tras de Él. Pero si ellos no corren, Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Bendito sea el Señor. Pero el que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que Dios estará airado con él. ¿Puedes ver eso? Es como que Juan está diciendo a sus discípulos: corre a Cristo, corre tras de Él, así como las multitudes van tras de Él, ustedes hagan lo mismo. No caminen más conmigo, caminen con Él. Porque el que cree en Él tiene vida eterna. Vivirá para siempre en gloria con Dios, disfrutando de su presencia para siempre. Pero si tú no amas al Hijo, si tú no crees en el Hijo, tú no tienes vida. Tú estás muerto en delitos y pecados y eternamente tendrás la ira de Dios sobre ti. Alguien pudiera pensar, no acá, quizás afuera, que este texto es muy fuerte. ¿Cómo un castigo tan fuerte para el hombre? No, pero cuando tú entiendes a quién es que el hombre está despreciando, tú dices,
es apenas justo que nosotros vayamos al infierno sin Cristo. Es por esa razón que Pablo dice en la carta a los Corintios, hermanos, el que no ame a Cristo sea anatema. Literalmente, Pablo está diciendo que el que no ame a Cristo es digno de que esté bajo maldición para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo es preeminente. Ojalá, hermanos, que este año que viene, bueno, no tenemos que esperar hasta que el año venga. Hoy, hermanos, hoy Cristo sea primero en nuestros corazones. Pastor, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo es que Cristo tiene que ser preeminente en mi corazón? Y yo creo, hermanos, que dos cosas importantes debe tener un creyente para que él refleje que en su corazón Cristo es preeminente. Y yo creo que esas dos cosas son importantes, que tú le des gracias y que tú le des gloria. Que tú le des gracias y que tú le des gloria. Pero tú necesitas algo para que tú puedas vivir en gratitud y en gloria a Cristo. Tú necesitas conocerlo y disfrutar de Él todos los días. Y cuando tú lo conoces y tú entiendes quién es Él y qué Él ha hecho, tú darás gracias y darás gloria a Jesucristo, hermano. Que este año que termina, hermano, sea un año de gratitud para Cristo porque Él ha hecho mucho. Él es sublime, hermanos. Yo solo mencioné 3 cosas, ¿no? Pero pudiéramos mencionar muchas más, ¿no? Solo si pasáramos una tarde hablando del Calvario, hermanos. Oh, cuánta gloria para Cristo en el Calvario, hermano. Pero Cristo, hermanos, es el Cristo, nuestro esposo de todos, ¿no? No es mi esposo, ¿no? Es el esposo de la iglesia cuando estamos juntos, todos disfrutando de su presencia. Y Él es el Hijo unigénito de Dios, el Verbo hecho carne, ¿no? El primero, el preeminente, el que tiene toda preeminencia, ¿no? El que dio perfectamente a conocer al Padre. Hermanos, ha sido un placer y un gozo estar aquí con ustedes. Vamos a orar y agradezco la atención que ustedes han prestado esta mañana. Señor de gloria, gracias. Señor, este tiempo ha sido bueno. Y yo sé que no merezco, Señor, este espacio, Señor. Y yo no merezco estar aquí frente a tu pueblo, Señor. Pero yo sé que tú, Señor, eres misericordioso. Y que tú perdonas mi pecado, Señor. Y que tú me limpias con la sangre de Cristo. Y que por Cristo, Señor, yo puedo presentarme delante de ti. Este año, Señor, te damos gracias y te damos gloria. Gracias y gloria, Señor. Gratitud y honra y exaltación a ti. Bendito sea, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos, gracias.